gracias. Gracias, Lucio. Gracias, Carlos. Gracias, bueno, primero gracias a la cátedra que me invitaron. Viejos amigos de hace mucho ya. No porque seamos viejos, sino porque hace mucho que estamos en esto. No, pero aparte estaba bueno, cuando me pasaron el tema estaba bueno, no es un tema que demos talleres habitualmente. Trabajamos estas cosas. Yo soy docente acá de Economía Agraria. Y además trabajo en el INTA, en la experimental del área metropolitana de Buenos Aires. Soy asistente regional ProHuerta, lo que antes llamaba coordinador provincial del ProHuerta. Es un programa de agricultura urbana y seguridad y soberanía alimentaria. Pero hoy no voy a hablar de eso, sino que vamos a hablar de otro tema. Esto es, lo que voy a contarles hoy tiene que ver con un trabajo que se hizo el año pasado, 2016-2017, con el Instituto de Economía y Prospectiva del INTA, que era en parte para construir la construcción de posibles escenarios de hacia dónde podía dirigirse el AMBA, haciendo foco en la parte productiva del AMBA, ¿no? Que es lo que más tiene que ver con el INTA. Y nada, fue una instancia interesante. Yo participé en algunos momentos de todo el proceso, pero es un debate que está abierto. Entonces me tiraron la consigna de armar alguna cuestión, de traer a colación eso y dejar picando cómo viene la mano. Cualquier cosa, si tienen preguntas, dudas, etcétera, me chiflan y dale, me interrumpen. No voy a hablar mucho de teoría porque no era la idea, pero sí empiezo con algo teórico, porque me parece que es como un leitmotiv, como una línea que van a ver que se va trazando en esto que tiene que ver con lo agropecuario, agronómico, ambiental y geográfico, con la geografía. Este concepto, es de David Harvey, no sé si lo conocen, si no, acudan a este autor, geógrafo y economista marxista, de lo más grosso del siglo XX. Fíjense que lo que dice es que la acumulación del capital construye la geografía a medida de sus necesidades. El capital nunca resuelve sus propias contradicciones, sino que traslada esas contradicciones a la construcción del espacio. Es decir, que lo que vemos en el espacio, en el territorio, es la materialización de las lógicas de acumulación del capital. No es inmediato estos procesos, no es que pasa algo y se traduce, pero lo que vemos es la traducción en territorio de los procesos de acumulación, lo cual es una buena línea directriz para tener en claro a la hora de analizar los procesos. Yo lo pensé esto en dos momentos. Uno es una caracterización del AMBA, del área metropolitana, alguna cuestión así de los cuales fueron los raconto rápido de los procesos históricos de conformación del AMBA, y después nos metemos ya con lo de la prospectiva, ¿sí? Pero primero vamos a hincarle un poco el diente al conurbano, que es una terra incógnita habitualmente, así como un lugar oscuro para muchos. ¿Quiénes conforman el área metropolitana? En principio tiene algo así como 13.000 kilómetros cuadrados, es el 4% de todo el territorio nacional, pero que está en expansión. Una de sus características es que está en los últimos 70, 100 años en constante expansión y tiene una mancha urbana de 2.500 kilómetros cuadrados. Fíjense que hay una diferencia. Toda esa diferencia está dada por espacios verdes, barrios, espacios de producción. ¿Quiénes lo conforman? La capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, más 40 municipios que se van sumando y que se divide en Cava y en los que se llaman las coronas, 4 coronas, ¿sí? Son 4 anillos circundantes de expansión. Fíjense, acá está. Capital y las coronas, que son los procesos como se fueron en parte urbanizando y que le dan cierta especificidad. Primer cordón, segundo, tercero, cuarto. El cuarto es de hace 10-15 años que se incorporó a la región metropolitana de Buenos Aires. Fíjense que ahí ya aparece Giles, Mercedes, Magdalena, que antes no estaban. ¿Qué implica esto? Que van surgiendo en esos territorios características que lo terminan tomando características de similitud más con los periurbanos que con las zonas rurales. ¿Sí? Cada vez más tienen cuestiones en común con los periurbanos, con las zonas urbanas, que con las zonas rurales. Esto no significa que en Saliqueló no haya un pueblo, que hay una ciudad, y haya algún productor hortícola.
Eso no constituyen los periurbanos. Los periurbanos se van a constituir porque toman ciertas dinámicas de interacción urbano-rural que no son ni urbanas ni rurales, ¿sí? Son dinámicas un poco más complejas de uso y apropiación de la tierra y de las relaciones sociales. Entonces, lo que termina pasando es que terminan tomando similitudes de esto y van perdiendo lo anterior, ¿sí? Es un proceso dinámico. Argentina tiene 40 millones de habitantes, el AMBA tiene 15 millones, es decir, el 35% de la población en el 4% del territorio. Tiene 4.500.000 pobres y 1 millón de indigentes. Y tiene un crecimiento demográfico, fíjense, Argentina es del 10% del 2001 al 2010. Capital fue del 4%, mucho menos que la media, pero el resto del conurbano y del AMBA, más del 15% de crecimiento poblacional, ¿sí? Está con una tasa de expansión superior al resto de la Argentina y en el caso de Capital, menor, se está despoblando Capital. Si uno mira la riqueza, fíjense esto. El AMBA genera el 37% del PBI de todo el país. ¿Sí? El 37% de todo el país lo genera el AMBA de riqueza. Pero si uno mira las proporciones, Capital, acá no salió el gráfico, el porcentaje, tiene algo así como el 50 y pico, el 53, y el resto de todo el AMBA, el 47. ¿Sí? Eso se explica por qué todo ese PBI está conformado por las sedes de grandes empresas, etc. Entonces hay mucha actividad debido a que es capital nacional. Y si uno mira el PBI per cápita, es decir, la riqueza, cómo se distribuye por cantidad de personas, hay una gran heterogeneidad. Otro rasgo fuerte conurbano es la heterogeneidad, la variación. Es un mosaico eso, de diversidad, de desigualdad y de diversidad. Fíjense, el total de AMBA tiene 4.179 pesos por persona, por año. Donde Capital es 9.000 pesos por persona, una ciudad europea, y La Matanza, en el otro extremo, tiene 1.500 pesos per cápita por año. ¿Sí? Eso es la riqueza que genera. Y si uno mirara cuánto recibe por parte del Estado a través de presupuesto municipal, es mucho menor en La Matanza. Hasta hace unos meses, cada habitante de La Matanza generaba algo así, 4 veces más de lo que recibía, ¿sí? En riqueza. En algunas zonas, el presupuesto per cápita era menos de 1 peso por día por persona, en La Matanza. Fíjense, esto es la cuestión de cómo se distribuye el PBI per cápita. Y vamos a ver entonces ahora cómo se dan los procesos de desarrollo urbanos, cómo se dan los procesos de urbanización y eventualmente periurbanización. La primera gran cuestión son los procesos de extensión. La ciudad se expande, ¿sí? ¿Qué es eso? Pasajes de tierra rural a urbana. Empieza a vivir, ¿cuál es el pasaje? Que hay más de tanta población por kilómetro cuadrado. ¿Sí? Esencialmente eso es lo que se toma para dejar de considerar algo rural como urbano. ¿Sí? Hay más gente por kilómetro cuadrado. ¿Pero qué ocurre? La primera forma de asentarse podemos ver después que hay modos de uso del territorio, de avance del territorio según el tipo social, según la clase social, ¿sí? Hay diferentes formas de ir avanzando en el territorio, estos procesos de urbanización, no son similares. Pero la primera cuestión es este avance. ¿Cuál es el segundo proceso? El de consolidación de la urbanización. ¿Qué es? Aparecen los servicios y la infraestructura. ¿Qué son servicios e infraestructura? Aparece el asfalto, lentamente, y fíjense que aquí aparecen los parches. Los parches heterogéneos. Hay zonas donde el asfalto viene al toque y hay zonas, en plenas zonas urbanas, donde el asfalto nunca llegó. Pero eventualmente aparece el asfalto, aparece la electricidad. Lo primero que aparece siempre es la electricidad en realidad. Porque si no lo genera la empresa, lo generan los propios usuarios. Se cuelgan. ¿Sí? Primero la electricidad, después el asfalto, las cloacas, primero los pozos ciegos, por último las cloacas y en algunos lugares también el gas. Pero entonces lo que aparece es eso, y aparece la infraestructura básica, escuelas, ¿sí? Delegaciones municipales, algunos comercios, etc. Este proceso de consolidación puede durar décadas, no es inmediato.
Y después tenemos una tercera etapa en los procesos de urbanización de un territorio, que son los de densificación. ¿Qué es densificación? Aparece estos procesos de aumento de la densidad poblacional. ¿Sí? Empiezan a aparecer artefactos, construcciones, soluciones arquitectónicas que permiten aumentar la densidad poblacional, edificios. Y aparecen también elementos asociados a eso, grandes centros comerciales, o grandes centros, digamos, muchos centros comerciales, no los shopping. Aparecen muchos comercios, ¿sí? Líneas de colectivo, líneas de transbordo. Toda esa zona tiene que ver con lo que se llama la densificación, ¿sí? Ahora, si uno analiza, y ahora vamos a empezar a separar, cómo se dio el proceso de consolidación urbana para el área metropolitana. Y ahí podríamos separar, una cosa es Cava, la ciudad autónoma, otra es el área metropolitana, que incluye la ciudad autónoma, pero es el área metropolitana, son los centros urbanos, zonas de adyacencia, ¿sí? Que tienen una misma lógica o una lógica similar, en este caso a la de la ciudad de Buenos Aires o a la de la región de Buenos Aires. Eventualmente podría haber áreas metropolitanas en otras zonas del país, ¿sí? El Gran Córdoba, el Gran Rosario, etc. ¿Sí? La forma, hablando en geografía, la forma más específica debería ser la de la región metropolitana de Buenos Aires. Es una región, no un área solamente. Área de una idea de superficie. Sin embargo, lo llamamos AMBA también por una cuestión operativa del INTA que se lo decidió denominar AMBA. Entonces vamos a llamarlo indistintamente región metropolitana, RMBA o AMBA. ¿Cómo se dio esto? Hasta el 30, fíjense este grafiquito, lo primero que se dio fue el avance en las cercanías del puerto. ¿Sí? Llega Garay, llegan todos estos y empiezan a fundar el puerto. Pero ¿qué ocurre? Hasta 1910 la población de la ciudad de Buenos Aires era cercana a menos de 500.000 habitantes. En el transcurso de 10 años había aumentado 4 veces su población, con la llegada de los inmigrantes. ¿Sí? Pero se dio un primer proceso de avance sobre las tierras altas. Asociado a esto iba la aparición del tren. Entonces, vinculado con el proceso de expansión, estaban las vías férreas. Entonces aparecían centros poblados en las cabeceras de las estaciones, en los puntos de las estaciones. En el medio que había áreas sin conectarse, zonas rurales y algunas pequeñas expansiones vinculadas a la provisión de bienes para esos puntos, el que hacía la quinta, etc. Pero el resto era todo zona rural. Así se fue dando un proceso de urbanización hasta el 30. ¿Sí? ¿Cómo se avanzaba? Bueno, había loteos. ¿Sí? Había todo proceso de loteos, entonces había gente que compraba tierras rurales, las urbanis le ponía subdivisión y se accedía. Fue la forma o el mecanismo de acceso a la tierra hasta 1930. Fíjense esto, había manchas urbanas siguiendo el trazado ferroviario y el acceso a la tierra era loteos económicos, generalmente tierras altas. De hecho, si uno se fija en las guías Peuser, un viejazo, ya nadie tiene guía Peuser, de hasta el 30 y 30 y pico, estaba incluido en las planchetas municipales, estaban incluidos el relieve geográfico de Capital Federal, porque era importante saber dónde se inundaba y no. De hecho, como dice Sur, ¿qué estaba? Pompeya y más allá la inundación. La ciudad se terminaba en Pompeya y después allá era la inundación. No había nada. Esta zona, ahora tengo algunas fotos, van a ver que era un poquito más para allá. ¿Cómo se le llama los fondos de Urquiza? ¿Alguno sabe? ¿Alguno del barrio? ¿No? La Siberia. La gente del barrio lo llama la Siberia. ¿Por qué? Porque era hasta la estación de Urquiza y para allá y para Saavedra era un bajo, que es donde se inunda ahora. Antes era un bajo, por eso nadie vivía ahí. ¿Quiénes vivían ahí? La gente escapada o los asentamientos irregulares. O los guapos, etc. La Siberia, te ibas a esconder a la Siberia. Fíjense. Esto que está acá arriba, si alguno conoce, es Güemes y Ayacucho en Vicente López. Esto es 1930. Fíjense que hay campos sembrados con trigo, etc. Del 30 al 70 se modifica el patrón. Empieza a haber un patrón de desarrollo industrial en Argentina. ¿Sí?
por diferentes causas. Y ahí empieza a haber un asentamiento de industrias. ¿Las industrias qué necesitaban? Población que trabajara. Entonces, de vuelta, los asentamientos se seguían dando de acuerdo a las líneas férreas. Pero empieza a haber un proceso de ocupación de los espacios intersticiales. Entre las dos estaciones se empieza a ir ocupando, movilizado mucho por este patrón de desarrollo vinculado a la industria. Aparece el denominado conurbano. Y ahí el proceso de acceso a la tierra sigue dándose por loteos, donde no había también un código de edificación unificado, con lo cual era autoconstrucción, pero empiezan tímidamente, después del 45, lentamente los planes de vivienda social, que le dan ese patrón de estructura, que igual van a tener su auge del 70 en adelante. Fíjense que la industrialización era en primera y segunda corona. El acceso a la tierra era en los loteos en segunda, tercera y hasta cuarta corona. ¿Qué pasa? No había ninguna regulación. Entonces los loteos residenciales eran de baja densidad. ¿Qué significa una casa acá, una más lejos, predios grandes? ¿Sí? Y eran baratos los loteos, pero porque era costoso después trasladarse hasta las fábricas. Eso fue del 30 progresivamente hasta el 70. Aparecen las primeras villas miserias ya en el 30. Pero ¿qué pasa? Se decía en ese momento en parte que la pobreza tenía un carácter coyuntural. Vos estabas en la villa un tiempo, acumulabas y después te podías comprar o construir tu casita de material en algún lugar un poquito mejor. Generalmente los asentamientos no se daban en terrenos altos, sino donde nadie quería ir. Fíjense, esto es muy interesante. Esto es acá cerquita. Esto es la Grafa. Se genera en 1935, Constituyente de General Paz. Fíjense, era el campo. Ya en el 62, bueno, en el 48, ¿qué se construye? La General Paz. Esto era la General Paz. Se puede ir a caballo. Yo he charlado con viejos que iban a caballo a San Martín por la General Paz. Fíjense en el 62. Ya en el 48 se construyó el barrio San Martín, barrio de viviendas pensado para los operarios de la Grafa, pero ya era más o menos, fíjense, el trazado de lo que ahora uno podría reconocer acá cerquita. ¿Sí? Ese era el plan de ocupación territorial muy particular, primero y segundo cordón, con fuerte presencia de industrias. ¿Sí? Tercero, cuarto cordón, segundo, tercero, cuarto cordón, con una ocupación del terreno mucho más difuso. ¿Qué pasa en el 76? El golpe, se modifica la lógica de acumulación de capital. Deja de ser la acumulación a través de la industria y pasa a ser la acumulación financiera. Entonces empiezan los procesos de destrucción de las fábricas. En los 80 podríamos considerar, la llaman la década perdida. ¿Por qué? Porque si bien no se profundizó, se mantuvo más o menos ahí en condiciones empardadas. Los 90, eso hace mayor crisis y profundiza aún más. Cierran la fábrica, aparecen los esqueletos de las fábricas. Y aparece también en los 76 la represión a los sectores populares, a los que vivían en villa. ¿Por qué había pocas villas a la salida de los 80 en la ciudad de Buenos Aires? Los levantaban, los cargaban en camiones y otra cosa. Y aparece ya en los 90 los mercados inmobiliarios con dinámicas excluyentes, que ahora vamos a ponerle un nombre a eso. Y empieza esta cuestión de la segregación territorial. Ya se empiezan a ocupar todos los espacios intersticiales en estas vías férreas, ¿sí? Y entonces empieza a haber un patrón de segregación. Esto es, zonas para ricos, zonas para pobres. ¿Sí? Ya no es esta cuestión difusa. Y esto tiene que ver mucho la ocupación con el rediseño de la red de transporte. Ya en los 90 se hacen las grandes autopistas, ¿sí? Y empieza a aparecer un fenómeno que es el de los barrios cerrados. ¿Sí? Pero para poder hacer barrios cerrados necesitábamos autopistas primero. ¿Sí? Entonces ahora uno podría también analizar los puntos de contacto con el hoy, con lo que fue en los 90. Barrios cerrados, avance en tercer cordón y asentamientos, el contraste entre la villa al lado del barrio cerrado. Y la pobreza pasa a ser cada vez más estructural, se generan condiciones que permiten la continuidad de situaciones de marginalidad o de exclusión, ya no de manera coyuntural, sino que son trayectos de vida asignados por estrategias de vida vinculadas a la pobreza. Y esto tiene que ver mucho, bueno, aparece esto de la suburbanización de las élites, los barrios cerrados ya no viven en el centro, sino que viven en los barrios cerrados, un lugar para vivir, aparecen esos eslogan.
Y esto está guiado en gran parte por lo que algunos autores llaman como empresarialismo, que es quién toma las decisiones sobre el territorio. Y pasan a ser, antes primero no la tomaba nadie, o sujetos privados individuales. La gente ocupaba como podía, a través del loteo, construía como quería, como podía, sobrevivía. Pero no en condiciones de pobreza, se hacía su casita, su chalecito en Longchamp, nada. Después aparece la mirada esta del Estado como regulador de cómo se ocupa el territorio, pero después aparece con mayor o menor grado de matices el empresarialismo, que es esta gobernanza, esta toma de decisión público y privada, que pasa a ser la municipalización de la política también. Toma decisiones el intendente para su reducto en alianza con algún grupo privado, pero que busca resolver la problemática de su municipio, de alguna zona del municipio. Lo que pasa en el municipio de al lado no importa, porque queda fuera de su esfera. Entonces empieza a aparecer también dinámicas de desarrollo o exclusión a nivel micro. Y eso estimula aún más la fragmentación del territorio. Fíjense qué pasó con Walmart en los 90. Esto. Lo tiraron abajo, allá se ve el tanque de gas, y tenemos en el predio a Walmart, a McDonald's y a Easy. Donde antes era Grafa, ahora hay un centro comercial. Es el ejemplo más claro. Y una cosa más, cuando empezó el proceso de demolición, yo había ido a sacar fotos. Y no podíamos sacar porque había guardias de la policía que te sacaban corriendo. ¿Por qué? Porque no querían era muy loco, que se documentara eso. Vaya a saber qué cuestiones lo llevan, pero no se podía sacar fotos. Esto fue año 91, 92. Disculpa, podemos agregar que tanto Grafa como Alpargatas ya no son capitales nacionales, sino son capitales brasileños. Además, pero aparte es un proceso de relocalización, porque ni siquiera estaban ya en Buenos Aires, se habían ido Catamarca, Tucumán. Fíjense esto que les decía, proceso de relocalización. Las grandes autopistas, lo de arriba es Nordelta, en contraste con esto, Quilmes, y esto que son fotos propias, esto es Las Tunas. ¿Conoce esto de los fondos de Tigre? Barrio Las Tunas, esto es Las Tunas y esto es Nordelta. Es interesante porque es como una fortaleza medieval. Fíjense que hay torretas con alambres de púa y donde hay controles y garitas, etc. Este es el acceso para el personal de servicio, que es pasando la barriada popular. No es Villa Las Tunas, pero es barrio popular. Pero fíjense que es esto la cuestión justamente de los grandes contrastes entre uno y otro lugar. Entonces, si uno mirara lo que dicen los geógrafos, ¿qué actividades se hacen en el territorio deberían hacerse? La residencial, vivir, esparcimiento, servicios, escuela, lugar de comprar, el almacén, pero también industrias, decían. Y ahí apareció un convidado de piedra. En el territorio tiene que haber lo industrial, o generalmente la generación de productos, lo productivo. ¿Qué cosas es lo que habitualmente desaparece? O que no existía en el AMBA, o no existía, era invisible en el AMBA. La producción agropecuaria, ¿sí? La agricultura y la ganadería periurbana y urbana, y sus eslabones asociados. Y estamos hablando de diferentes ramas, la horticultura, la floricultura, los pecuarios, porcinos, vacunos, avícolas, etc. Y todas las cadenas vinculadas, los mercados concentradores. Si yo les dijera a ustedes, ¿qué mercados concentradores conocen? El mercado central. Bueno, hay más de 30, 40 mercados concentradores, entre cooperativas, privados, etc. De hecho, ahora hay un proyecto del INTA con un fondo de Fontagro para relevarlo. Ni siquiera se sabe bien cuáles son. Todo el tiempo surgen algunos diferentes. Fíjense el grado de imbricación, o sea, están metidos en el medio del territorio no solamente la producción, sino los procesos de transformación, pero son invisibles. No es que no existan. Por ejemplo, el grueso de la mozzarella que utilizamos en Gran Buenos Aires, ¿de dónde sale? ¿Alguno sabe? De San Vicente, está a 50 kilómetros de acá, que está la fiesta provincial de la mozzarella. Y son productores maceros de rodeos de poquitas vacas, mucho de rodeo de banquina, banquineros, salen con los bichos al costado del camino. Fíjense, es esto que convive también la producción agropecuaria en zonas populares, urbana puramente. Podemos hacer la huerta en terraza, todo piripipi, o esto es una huerta en San Justo, ¿ven? No en Lomas, en el Mirador.
O podemos hacer horticultura, esto es alguien de la UTT. UTT llevando mercadería con, seguramente de origen boliviano, con invernáculos. Y entonces ahí podemos empezar a meternos ya de lleno en cómo funciona alguno de los rasgos de, digamos, una de las actividades más arquetípicas, más características de la producción periurbana, que es la horticultura. Primera cuestión es que es importante la horticultura porque el 80% de los productos frescos que consumimos de origen vegetal se generan en el cordón hortícola de Buenos Aires, que es a su vez el mayor cinturón productivo de horticultura de Argentina. ¿Sí? Y acá hay una cuestión que se va a enganchar con la perspectiva que hagamos luego, que tiene que ver con lo siguiente. Una forma de hacer análisis de los sistemas productivos son los que se llaman estilos tecnoproductivos. Es cómo se combinan los factores de producción y las tecnologías, ¿sí?, de acuerdo a determinada lógica de acumulación, cómo impactan en el territorio. Fíjense, en las últimas décadas la horticultura ha tenido un fuerte proceso de lo que se llama intensificación del capital. ¿Cómo lo vemos? Con el surgimiento fuerte de los invernáculos. Se produce cada vez más con invernáculos. Eso implica mayor uso de capital. ¿Por qué? Porque cuesta plata hacerlo y porque le aplico más capital cuando lo hago. Pero aparte uso más agroquímicos. El uso del invernáculo va de la mano generalmente con mayor uso de agroquímicos, más chimichurri, claramente. Pero también concomitantemente, siempre quise meter esa palabra, ahí hubo un proceso fuerte de bolivianización, ¿sí? Hubo un corrimiento por diferentes causas de los quinteros tradicionales, que eran de origen portugués o italiano, y hubo un reemplazo por las familias de origen boliviano. Esto tiene que ver con cuestiones varias, algunas porque hubo un proceso de abandono de estas fincas por parte de los gringos, en lo productivo, no en la propiedad de la tierra, y también tiene que ver con lógicas del funcionamiento interno de los bolivianos. Hay algo que se llama la escalera boliviana que desarrollaron acá en la facultad, que es un buen concepto. ¿Por qué? Porque lo que permite es ver qué mecanismos daban para hacer ascenso social. Esto es, venían como medieros, trabajaban, uno ve que se autoexplotaban, eso les permitía acumular. Un paso siguiente era ellos empezar a ser arrendatarios, porque una de las características es que no son dueños de la tierra, y tomar otros paisanos, ¿sí?, que se autoexplotaban, el fenómeno de la mediería, a los que le iba mejor avanzaban en los mercados concentradores, hasta llegar a la verdulería. Cuando veíamos o vemos a alguien de origen boliviano en una verdulería, es alguien que fue exitoso, digamos. Pudo hacer toda esa escala de ascenso. Y un paso posterior que estamos viendo ahora, que nos charlamos la pasada con Gustavo Tito, es que los hijos de ellos están yendo a la universidad. Y están estudiando agronomía. Por ejemplo, en la UNAG, en la Arturo Jaureche, que hay una licenciatura en agronomía, el 80% son primera generación. Y el grueso son de origen boliviano, los padres, los abuelos. O sea que tiene el tema de hacer a alguien universitario es un proceso de ascenso social muy potente. Pero ahí se abre una ventana, que es, esos nuevos universitarios van a querer volver a hacer esos procesos de autoexplotación como hicieron sus padres y sus abuelos. Y entonces ahí se abre un interrogante de cuál será el futuro de eso, o sea, de esa bolivianización. Otra cuestión importante es esto de la tenencia dominante, el arrendamiento. Los quinteros no son dueños de la tierra, alquilan. Y eso tiene una cascada enorme de fenómenos sobre el estilo tecnoproductivo. Esto que tiene que sacarle mucho chimichurri, te aplican mucho porque tiene que sacarle muchos ingresos a ese predio. Otra cuestión es la creciente centralidad del Gran La Plata. Ahora vamos a ver algún numerito. Y otra cuestión es que los canales de comercialización son muy variados. No es fácil describir cómo sale la verdura de la quinta hasta nuestra mesa. Hay muchos canales y muy heterogéneos. Y hay otra cuestión que tiene que ver esta tensión entre invisibilización y valorización. De golpe no sabemos de dónde sale y después cada tanto hay estos lapsus donde aparecen verdurazos o diferentes cuestiones y decimos ¿dónde sale el precio? Aparece en la tele algún quitero quejándose y decimos pobrecito, no sé qué, y después vuelve a ser todo invisible. Pero mágicamente aparece la verdura
en nuestra verdulería. ¿Sí? Acá está, fíjense lo de bajo cubierta. El 73% de los invernáculos del Gran Buenos Aires son La Plata. 73%. Y si se fijan, este es un trabajo de Julie, legal, que analizó varios de los canales posibles. Y fíjense que hay una cantidad enorme primero de cruzamiento entre los espacios periurbanos y urbanos, ¿sí? Y que intervienen muchos actores diferentes, con lógicas diferentes, capacidades de poder, de negociación muy diferentes, muy heterogéneos. Y una cosa que es importante es esto: las zonas de producción generalmente están en los periurbanos, y las de consumo y parte, las de intermediación, están en los urbanos. Y tenemos un problema, que tenemos cada vez un proceso mayor de expansión del periurbano, es decir, del área metropolitana, perdón. Los periurbanos cada vez están más lejos. Y eso implica cada vez más problemas de logística y de acceso a la verdura. ¿Sí? Cada vez está más lejos la verdura. Razones varias, sí, una es esa. A veces no son los country, no siempre son los country también. De hecho, de eso estamos haciendo algún trabajo. En la mayoría de los casos no son los country los que lo desplazan. Eso fue muy paradigmático en Pilar, ponele. En Pilar sí, fueron los country. Pero en otros no. Sí, pero no son los country tanto los que lo desplazaron, porque los country se asentaron en zonas muy malas. Sí, eso tiene que ver también con un fenómeno de countryzación tardío. Los mejores country ocuparon las mejores tierras. Los country que llegaron tarde son a agarrar los desechos. Eso no sé si hay mucho publicado, pero es más empírico. Entonces uno empieza a ver country en zonas inundables. Eso sí tiene un problema ecosistémico, porque empiezan a rellenar y te cambian el patrón hidrológico, se cambia todo. Por ejemplo, el caso, yo soy mercedino. En Mercedes apareció en la planicie de inundación del río Luján un country que se llamaba Altos de Mercedes. Bien desgraciados. La zona que se inundaba más le pusieron los Altos de Mercedes, hicieron unos terraplenes así grandes para que no se inunde más. Entonces, hace 3 años hubo una inundación enorme y como habían hecho el terraplén, se inundó media ciudad. Entonces armó un despelote, tuvieron que sacarlo y después hicieron 2 o 3 casas, pero quedó todo ahí parado, porque todo el que era mercedino sabía que eso estaba cada 2 años bajo el agua. Entonces tenían que hacer palafitos como en el delta o iban a tener problemas. Siempre aparecen estos inescrupulosos. Y así si uno va por San Vicente también, entonces uno dice... Sí, hay muchas, sí. Lagos de San Vicente, algo así, sí, porque está todo el tiempo inundado, obviamente, que son lagos. Pero bueno. Entonces, ahí aparece una cuestión. Bueno, ¿qué va a pasar con la producción agropecuaria, urbana y periurbana en el AMBA? Y eso es importante porque a nosotros, en el caso del INTA, como organismo científico, tecnológico y de extensión, nos permite plantear nuestra agenda de desarrollo. Bueno, ¿cómo nos adelantamos o esperamos adelantarnos a lo que va a pasar para tener herramientas ya desarrolladas para el quintero del futuro? No solamente para el de ahora, sino para el del futuro. Y hay varias cuestiones. Entonces ahí aparece la prospectiva. ¿Qué es la prospectiva? No es hacer futurología, no es hacer pronósticos, ni tarot. Es generar mecanismos científicos para construir posibles escenarios que tienen mayor o menor probabilidad de que ocurran. ¿Sí? Y eso nos permite adelantarnos. Y ahí entonces lo que se hizo fue un ejercicio de prospectiva para el sistema agroalimentario, el SA, sistema agroalimentario del AMBA, en 2 horizontes, para el 2030 y 2050. Vamos a ver un poco cómo fue la metodología. Lo que uno hace es, primero trabajar con paneles de expertos y determinar qué variables son las que pueden tener peso para determinar nuestro futuro, ¿sí? Territorial. Y entonces uno ve, en función de eso, determina escalas, horizontes de tiempo y dimensiones. Esto es lo económico, lo productivo, lo social, lo normativo, etc. Y ve qué fuerzas pueden mover estas variables, qué cosas son las que vayan para un lado o para el otro, ¿sí? ¿Cuáles son las impulsoras o cuáles son las restrictivas? Y en función de eso uno determina probabilidades o incertidumbre. ¿Cuáles son las chances de que esas cosas ocurran? ¿Qué cosa puede ocurrir y qué probabilidad hay que eso ocurra? Por eso uno no tiene la bola de cristal, sino que uno construye escenarios futuros. Y entonces ahí uno puede ver 2 cuestiones. Invariantes estratégicas,
¿Qué son? Hay variables que son estratégicas que van a ocurrir en todos los escenarios posibles. Sobre esas mucho no podemos actuar, porque si va a pasar en todos es lo mismo. Y van a pasar. Pero después tenés incertidumbres críticas, que son cosas que no sabemos, pero que pensamos que pueden jugar fuerte, pero no sabemos cómo van a resultar, para dónde van a disparar. Entonces, estas son las que nos permiten construir los escenarios. Y entonces eso se arma después una matriz de clasificación. Acá están las dimensiones. Que la matriz de clasificación, nosotros en nuestro caso ayudamos a construir, pero después todo el proceso matemático de ponderación lo hicieron los amigos de Prospectiva, no nosotros. Somos como... charlamos mucho, pero después eso lo hicieron ellos. Y acá se vieron diferentes dimensiones. Fíjense, a escala internacional era la cuestión geopolítica y ambiental. Pero después teníamos a escala nacional cuáles eran los proyectos de gobierno, cuáles eran los sesgos a nivel macro, cuál era la política científica tecnológica, político-institucional, social y cultural. Y todo eso confluía en lo que podríamos llamar lo local, la confluencia entre lo global y lo local. Y lo que nos interesaba entonces era hacer foco en la interacción de los alimentos y el territorio, desde lo productivo y de lo socioterritorial. Acá hay alguna cuestión de las dimensiones, acá la construcción de la matriz. Fíjense que hay probabilidades de ocurrencia, se agrupan todas las variables. Y se identificaron cuáles eran los posibles factores críticos por escala y dimensión. Dentro de los factores críticos, fíjense que hay algunos que son los resaltados, que eran los que tuvieron mayor ponderación. Sobre esto había que apuntar, sacar punta al lápiz. Sobre el proyecto de gobierno, es esto de los modelos de desarrollo, ¿sí? El proyecto político, económico, la macro. Que eso de ahí en cascada te determina si muchas cosas en el territorio van a andar o no van a andar. Por más que vos seas, tu organización sea el Maradona de la horticultura agroecológica, si las cuestiones van para un lado, no hay tutía, ¿sí? O por más que tu propuesta no sea la óptima, pero si todo va para un lado que te lleva, y por ahí funcionan las cosas. Después era la dotación de infraestructura. ¿Cuál es la política de infraestructura territorial? Esto que pasó con las autopistas en los 90. Pero ahora están en construcción, o estaban hasta hace unos meses en construcción otras autopistas. Había una circunvalación similar a la Ruta 6 que estaba en varios tramos, que se iba a llamar originalmente Presidente Perón, ahora supongo que le iban a cambiar el nombre, pero que iba atravesando como la continuación del Camino del Buen Aire. ¿Sí? ¿Vieron Camino del Buen Aire? Bueno, iba a hacer todo eso y terminaba en La Plata. Y eso generaba también de vuelta agregarle interconectividad a territorios que no lo tenían antes. Entonces eso que iba a disparar, y proceso de valorización de la tierra y de acceso, entonces iba a dinamizar estos procesos de ocupación. ¿Sí? Política migratoria, hablando de la bolivianización. De hecho hay mucha gente boliviana de primera generación que están viniendo ahora que se están volviendo. Por dos razones, esto así también muy empírico, porque no estaban teniendo muchos ingresos y por esta cuestión estaban medio podridos de la política segregacionista de muchos sargentos. Después estas cuestiones de reformas jurisdiccionales e institucionales, hay en danza división de provincias, de municipios, no sé si eso estaban al tanto, de dividir algunos municipios en varios municipios más chiquititos o dividir la provincia de Buenos Aires en diferentes propuestas de provincias. Y esta cuestión de la política de ordenamiento y gobernabilidad de los territorios. Y después, otros focos eran, o sea, cosas muy puntuales eran las políticas sanitarias y la expansión de la agricultura urbana, eventualmente. ¿Sí? Y ahí aparecen tres grandes conceptos que es interesante para analizar. Si alguno tiene dudas, consultas, aportes, tírelo. El primero es esto que aparecía a mediados de la década del 2000, aparece lo que se llama la perspectiva neopública. Es decir, dentro de un contexto donde se sigue manteniendo esto del empresarialismo, ¿se acuerdan? Aparece una perspectiva que es una variación de ese modelo, que tiene que ver con esto de lo neopúblico. Es decir, aparece el Estado como forma de organización de lo público, que empieza a rediscutir su importancia de participar en la formulación de políticas públicas y en el ordenamiento territorial. O sea, una mirada un poco más macro de hacia dónde va el territorio. Ya no es municipal, sino que el Estado tiene algo para decir de vuelta. ¿Sí?
Y hay otra cuestión más. Este es un concepto interesante, es divertido, que es esto de el AMBA tiene plasticidad inercial por atracción gravitacional. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa plasticidad inercial? Primero, ¿qué significa atracción gravitacional? Concepto físico, ¿qué es? Un objeto grande atrae al más chico. Entonces, los territorios más grandes tienden a imprimirle su propia lógica a los territorios periféricos, ¿sí? Tienden a atraerlos. El conurbano tiende a expandirse, no porque crezca, sino porque lo que estaba antes tiende a parecerse a. Eso implica cambios en los actores y en las relaciones sociales. Se traduce en el uso de la Tierra. ¿Sí? Es esto, la atracción gravitacional. Sigue creciendo Buenos Aires, la región de Buenos Aires, a una tasa mayor que el resto del país. Y crece más en población que el resto del país. Atracción gravitacional. Pero aparte, es esto de la plasticidad inercial. Es la tensión, son dos tirando la cuerda, uno de cada lado, es entre la permanencia y el cambio. El conurbano tiende a cambiar, pero mantiene la continuidad de las cosas. Quedan vestigios, no solamente queda lo que estaba antes, pero cambiado. No desaparecen las cosas. Queda, esa es la plasticidad inercial. Tiende a cambiar y a tomar la forma, pero no pierde eventualmente la esencia, hasta ahora. Piensa en una plastilina, una masa de arcilla, ¿sí? Puede cambiar, pero no deja de ser arcilla, y sigue teniendo una forma parecida. Los cambios tienen lugar en un telón de fondo de fuertes continuidades, ¿sí? Mejoran algunas cuestiones de infraestructura, pero siguen manteniéndose ciertas cuestiones estructurales que estaban de antes y que están desde que algunos territorios se originaron. Y quedan ahí nichos de cosas. Por ejemplo, no sé si alguno conoce al Almirante Brown. Estoy nombrando conurbano profundo para la mayoría. Acá, a ver. Eso había un ejercicio, alguna vez vi a alguien que hacía, que preguntaba, ¿cuántos conocen el obelisco de ustedes? Levanten la mano. ¿Cuántos conocen Villa? ¿Cuántos conocen San Martín? ¿Cuántos conocen San Miguel? Bien. ¿Cuántos conocen Almirante Brown? ¿Cuántos conocen Ministro Rivadavia? Fíjense, cada vez nos vamos alejando más y hay menos conocido. Entonces forma parte más de una cosa media mítica. Y ahí recalan mucho sobre la figura mítica del conurbano, que ni siquiera es una cosa amorfa y que genera, es eso el conurbano. Son los procesos de diferente ocupación con diferente grado de densidad, ¿sí? Con densidad, con esto, la plasticidad inercial. Servicios intermedios, pero con algunas cosas de avanzadas. Porque aparte hubo otro proceso. En los 90, esta relocalización de las industrias se fueron al tercero y cuarto cordón, que estaban en cercanías donde se habían suburbanizado las élites, que ya estaban podridos de comerse muchas veces, porque aparte la tierra era más barata, entonces van a los parques industriales, pero aparte ya los gerentes vivían ahí cerquita. ¿Sí? Y eso no implica, tiene cambios drásticos. En parte eso ocurre a partir del 77, ¿alguno sabe por qué? Porque a partir del 77 el gobierno de Cacciatore, la intervención acá, modifica el uso de la tierra y de uso del edilicio en la ciudad de Buenos Aires y se prohíbe la instalación de nuevas fábricas. Entonces, cada ampliación no era autorizada, se tenían que trasladar lejos. Y eso no es gratuito, eso significa que la población fabril que vivía en Capital cada vez es más desplazada, porque lo que buscaron es invisibilizar la dimensión productiva de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, se prohibió mantener molinos harineros. Queda un solo molino harinero que está en Parque Patricios. Pero antes la harina de la ciudad de Buenos Aires se molía acá. Se hacía acá, la molienda. Eso se eliminó. Entonces, les iba a decir dónde quedaba. Vamos a ver la primera. Acá. Almirante Brown, acá. Bueno, en Almirante Brown hay una zona que es un reducto de ruralidad. Ministro Rivadavia. ¿Sí? En el medio de un contexto complejo desde lo urbano, ¿sí? Zona barrio picante para decirlo en criollo, hay zonas de producción ganadera y hortícola, con 5 o 10 hectáreas y que tienen cierto dinamismo, pero que tienen problemáticas periurbanas, ni urbanas ni rurales. Tienen problemas
de robos, tienen problemas de acceso a los caminos de tierra, como cualquier zona rural, pero tienen problemas de mucho robo, por ejemplo. Y ahora tienen problemas de tierra, además. Bueno, esa es la plasticidad inercial. Y después tenemos esta cuestión sociotecnológica, cómo se organiza la producción, y ahí el collage es muy heterogéneo. Tenemos de la convivencia de posibles unidades productivas hipertecnificadas con tecnología 4.0, ¿sí? De control climático, tecnología bajo cubierta, sin suelo, etc., a productores completamente descapitalizados que siguen utilizando paquetes con agroquímicos, como pueden, o sea, con el mal uso de los agroquímicos, con situaciones intermedias de capitalización, invernáculos construidos mal construidos, con problemas severos sanitarios, sin acceso a la tierra, o en el otro extremo, productores agroecológicos, ¿sí? O en transición bastante avanzada. Ahí, claro. Supongo que la parte, o sea, obviamente ahí hay caminos de tierra, está la granja de Don Mario, un par de, sé que hay un par de, vas adentrándote cosas, pero supongo que más al fondo hay más terreno. Sí, esto, de hecho, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la granja de Don Mario? ¿Cuál problema tuvo así grande? Le chorearon todas las ovejas. Una noche fueron con un camión, no saben quién, y se las llevaron así, y se las llevaron ahí un par de cuadras y se las llevaron todas las ovejas. Problema urbano, sí, es un lugar que es de visita, pero que aparte tienen una majada de como 200 ovejas tienen para carne, digamos, tienen una producción interesante. O, por ejemplo, la producción de porcinos. Todos los lechones, el grueso de los lechones que consumimos en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, surgen del propio Gran Buenos Aires, con pocas madres, en condiciones a veces irregulares, porque aparte tenemos un problema normativo, que esto se incluyó. Generalmente los reglamentos prohíben a este tipo de actividades, pero que se siguen haciendo, con lo cual lo hacen totalmente invisible adrede, lo cual trae un problema también. Bueno, entonces se construyeron primero las disrupciones. ¿Qué son disrupciones? Cambios drásticos que salen de una línea que se corta abruptamente. Y entonces tenemos el dislocamiento del sistema agroalimentario. ¿Cómo se podría dar? O mejor dicho, ¿qué significaría eso? Disrupciones tecnológicas que cambian la forma de producir. No cambian al AMBA en sí, cambian al sistema agroalimentario, ¿sí? Al complejo hortícola, florícola, etc. Pero lo cambian tan drásticamente que lo dislocan, cambia su sentido. Otra posible disrupción es el dislocamiento del AMBA, algún cambio abrupto a nivel macro que hace que se modifique este patrón de expansión del Gran Buenos Aires. Por ejemplo, se cambia la capital de Argentina, deja de ser capital federal y pasa a ser Viedma. Automáticamente una gran cantidad de inversiones va a ir a parar ahí. Eso va a modificar seguramente el patrón de expansión, porque cambian los modelos de acumulación o de uso de la tierra. Y ahí tenemos también disrupciones, que es un trabajo aquí lo retoman de Matías García, que habla de dos propuestas de disrupciones que no llegan al grado de dislocamiento. Una es la amplia pero de baja profundidad, es decir, no degenera disruptivo, hay cambios, pero no son tan dramáticos, y hay otro que habla acotadas, o sea que no lo hacen todos, pero de gran profundidad. Él habla mucho del surgimiento de las colonias agrícolas en el AMBA, ¿sí? O en las zonas de expansión, cuarta corona. Él propone, si se generaran colonias donde los productores son tenedores de la tierra, son propietarios y hacen agroecología y hacen comercialización y no sé qué, no sé cuánto, se genera un patrón totalmente diferente de acumulación, ¿sí? Y eso generaría un efecto virtuoso, digamos un dislocamiento positivo. Y entonces ahí, fíjense que se generaron estos escenarios, que son interesantes. Hay dos extremos, que son las disrupciones, los dislocamientos, uno muy positivo y otro un escenario totalmente negativo, y después tenemos todo el grado de maleabilidad de la inercia, esta plasticidad, cuánto se cambia para un lado positivo y otro negativo. Y entonces vamos con el disruptivo.
Uno puede ser, eso lo vemos al final. Vamos con los despliegues de la inercia. ¿Qué pasa? La inercia se analizó con una ventana del 2030 y los otros, como son procesos más grandes, 2050. ¿Sí? Y entonces tenemos inercias positivas o negativas. Fíjense, positivas va de neopúblico a sostenido hacia lo sostenible, y negativo tenemos neoempresarial y pendular insostenible. ¿Y qué significa cada cosa? ¿Qué significa esto de los protoescenarios tendenciales? La plasticidad. Y que dice que sigue manteniéndose todos estos mosaicos de diferencias, sigue habiendo conflictos por el uso de la tierra y hay ciertos problemas con esto de la sostenibilidad ambiental. Se siguen utilizando patrones de difícil convivencia con lo urbano, digamos. ¿Sí? Alto uso de agroquímicos o mal uso. ¿Qué implican todos estos escenarios? Que no están dadas las condiciones de garantizar sustentabilidad, que es una palabra que detesto, la sustentabilidad, pero de dar condiciones de existencia a mediano y largo plazo. Y ahí hay dos niveles. Positivo o neopúblico. ¿Qué significa esto de que aparece de vuelta al Estado como un agente tratando de darle coherencia a las políticas territoriales y de formular políticas propositivas territoriales, ¿sí? Aunque no en un grado por capacidad o por incapacidad, o sea, capacidad limitada o incapacidad, de generar disrupciones. ¿Pero qué dice? Dice que empieza a trabajar en un proceso de sostenibilidad ambiental e inocuidad. Podría ser ¿cómo es esto? Unas buenas prácticas con apoyo estatal, de reconversión, etcétera, o sea, que con todos adentro, con un ordenamiento territorial limitado, con un proceso de empoderamiento de los sujetos de la agricultura familiar, o podemos avanzar hacia un proceso de neoempresarial, donde lo que hago es políticas de estímulo solamente para competitividad, ¿sí? Sistemas de agregado de valor o de buenas prácticas que sean excluyentes, expulsivos, y que esto genere también tendencia a la concentración, ¿sí? Y que se va a traducir en un incremento en la conflictividad social, y que se va a traducir esto en sostenibilidad ambiental complicada también. ¿Quiénes pensarían en el ordenamiento territorial? ¿El Estado? No, los desarrollos inmobiliarios. ¿Sí? Y la producción se tendría que adaptar en los intersticios, corrida en los intersticios de esos desarrollos. En las zonas que se va desarrollando, en las otras ir avanzando. Estos serían dos momentos de la inercia. Momentos posteriores podrían ser el sostenido hacia lo sostenible, un paso posterior de lo positivo, donde hay una tendencia de la plasticidad, pero ya con mayor cantidad de componentes deseables. ¿Qué significa eso? Que las actividades del sistema agroalimentario comienzan a ser más valorizadas, se convierten en visibles, ¿sí? Donde hay procesos de agregado de valor local y donde los canales de comercialización eventualmente reconocen precios relativamente justos a lo largo de la cadena, ¿sí? Donde hay procesos de incorporación tecnológico que permiten la convivencia entre lo productivo y lo residencial. Ahí es donde aparece fuertemente la cuestión de la agroecología, ¿sí? Y otras modalidades innovadoras referidas a organización de la producción de los productores y en la comercialización. ¿Qué pasa? No terminan de eliminarse las problemáticas referidas al uso de agroquímicos, ¿sí? Y estas tensiones entre BPAs, agroquímicos y agroecología. Pueden ser saldables hasta un punto o no, ¿sí? Y eventualmente se da un desarrollo hacia algo superador. Eventualmente, lo que dicen algunos autores, por ejemplo, toman a Matías García, que es una de las propuestas que siempre hace la UTT, de hecho. Matías García es de lo más teórico, la UTT es de lo real, concreto, es esta cuestión de la conformación de colonias agrícolas. Una política de ordenamiento territorial, se le entrega la propiedad de la tierra a los sujetos agrarios, ¿sí? Que hacen producción agroecológica, tienen canales de comercialización que no son tan expoliadores, y entonces esto podría generar un escenario disruptivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da un cambio brusco de
esta plasticidad inercial y tiende a hacer algo diferente, completamente, un cambio brusco. O podría pasar lo otro. Tenemos una política neoempresarial que se profundiza aún más. Y se profundiza aún más. Pero ¿cuál es el problema de la política neoempresarial? ¿Qué es el problema de las oligarquías históricas en nuestro país? Tienen un proyecto de país que es excluyente. Eso ya lo decía Jauretche hace 60 años. Para aplicar el modelo agroganadero pastoril están sobrando 2/3 partes de la población. Y tenemos un problema, ¿qué hacemos con esa población entonces? ¿No? Ya volverse no se van a volver porque son de acá. ¿A quién vamos a echar? ¿A los italianos? ¿A los bolivianos? ¿A quién echamos? A nadie. Digamos, ese país bucólico no existe. Entonces el patrón de acumulación ese tiene un límite. Con lo cual eso garantiza de que tampoco puede prolongarse históricamente mucho tiempo, en el tiempo. Sino que, ¿qué va a pasar? Eso entra en crisis. Y cuando entra en crisis volvemos a algo neopúblico. Y lo neopúblico tiene también ciertas contradicciones que hace que entre en crisis o en discusión. ¿Y hacia qué volvemos? Hacia propuestas nuevamente neoempresariales. Y ahí surge la plasticidad inercial del AMBA, sucesivas capas de transformaciones. Y el problema es que esto puede generar un protoescenario que se llama péndulo insostenible, de un lado al otro. Alternancia de ciclos cortos entre dos orientaciones, neoinstitucional, neoempresarial, neopúblico. Y genera algo que algunos llaman empastamiento perdurable. ¿Qué es? Situaciones que quedan ahí empastadas, no las puedes modificar. ¿Por qué? Porque se dio tal maraña de modificación de leyes y de orientaciones y de ordenamientos territoriales que hacen que no tengan forma de encontrar el piolín para resolver ese embrollo. ¿Sí? Y esto claramente está asociado a un futuro bastante lejano de un desarrollo sostenible. Pero no es lo último. Tenemos ahí los protoescenarios disruptivos. ¿Qué es esto? Los disruptivos son estos cambios bruscos de hacia dónde va la cosa. Y tenemos uno positivo y uno negativo. El positivo sería la generación de un nuevo patrón de desarrollo territorial, ¿sí? A nivel nacional. Ya el AMBA deja de tener esa fuerza de atracción gravitacional tan grande, que eclipsa a todo el resto de los territorios. ¿Sí? Es esto, es una bola gravitacional tan grande que eclipsa a todo el resto. Entonces, si se diera un nuevo patrón de ocupación territorial, sería un escenario deseable, porque disminuye la presión de expansión del AMBA. Es esto de tomar los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 y la ruptura de las inercias asociadas al sistema agroalimentario y al AMBA. Y entonces esta tasa de crecimiento descomunal del 15% del AMBA debería, en principio, equilibrarse con la del resto del país. Sí, eventualmente, que es lo que pasó en Capital, reducirse. Capital crece el 4 y el resto el 10. Crece menos, está achicando. De hecho, Capital Federal tiene la misma cantidad de población desde hace 20 años. 3 millones de habitantes. Cambia el perfil del habitante no sé qué. Es más, se redujo un poquito en el último censo. Y ahí aparecen algunos fenómenos posibles. Traslado de la capital, generación de polos de desarrollo locales, activación de una red vial y ferroviaria más densa que interconecte, porque la otra cuestión es que la red actual tiene un punto de atracción único que es Capital Federal, porque fue desarrollada por los ingleses con ese objetivo, obviamente, que era, cual venas abiertas, chuparnos toda la mercadería para mandarla allá. Eventualmente, con un patrón de desarrollo nacional, debería haber otro trazado férreo o de vías de comunicación. Y la otra cuestión es que en el sistema agroalimentario del AMBA, eventualmente algo disruptivo sería que los polos productivos estén distribuidos y que el agregado de valor sea local. ¿Por qué? Porque eso genera costos de flete más baratos y facilita dramáticamente la logística. Uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día con la producción hortícola es la logística. Es una de las cuestiones críticas. Y si alguno de ustedes está intentando hacer, por ejemplo, que sé que algunos de ustedes lo están haciendo, comercialización de bolsones, etcétera, ya están luchando con eso. ¿Por qué? Porque piensen ustedes de traer todos los días, en horario pico, desde Hudson,
una camioneta cargada de mercadería, ¿sí? Y repartirlo en Belgrano a las 7 de la tarde. Y estacionar para tocar el timbre y que baje alguien. Y para el otro día despertarse de vuelta a las 5 de la mañana para ir a Hudson, cargar y volver a las 8 de la mañana y salir a distribuir. ¿Cuánto se te va por General Paz? Es imposible. Entonces, si uno no encuentra canales o mecanismos más locales de distribución de la mercadería, de logística, se detona. Y como cosa última es que siguen existiendo en pleno AMBA los espacios productivos. ¿Por qué? Porque los espacios productivos cumplen una función ecosistémica, son espacios verdes. Sin embargo, se reconfiguran, ya no son puramente productivos, sino que están pensados como actividades productivas sostenibles vinculadas con la cuestión más cultural o histórica, ¿sí? Y gastronómica. Entonces, este turismo rural, el gastronómico, en un entorno metropolitano, que es parte de lo que quiere hacer, si uno ve lo que quiere hacer el municipio de Brown, por ejemplo. Si uno va a la zona de Ministro Rivadavia, ahí armaron toda una ruta de la producción periurbana. Entonces puede visitar a un productor que hace leche, el otro tiene animales, está la granja municipal, que es un poco lo que se lee entre líneas de cuál es esa orientación, ¿sí? En el otro escenario es este. Hiperconcentración con conflictividad social, que es el escenario disruptivo no deseado. Esto es la aparición de sistemas tecnológicos hiperconcentrados, ¿sí? Hipertecnológicos, así de avanzada, pero pocos y muy concentrados. Y donde la comercialización también cayó en pocas manos, donde los restos de los productores fueron barridos, fueron corridos en las periferias del AMBA, y donde las incorporaciones son innovaciones tecnológicas predominantemente de insumos, ¿sí? Esto regula o cae sobre el precio de los alimentos. Y crisis generalizada del actor clave que son los bolivianos. Procesos de expulsión con estos procesos de no acceso a la tierra, con cuestiones de también que no puedan acceder a las acreditaciones de buenas prácticas. Fuera. La presión formalizadora fracasa. El problema es que si fracasa la presión formalizadora sobre el sector es que entra en crisis la alimentación de productos frescos. El destino de los productos frescos de aquí a mediano plazo está de la mano con el sector, con la comunidad boliviana. Es así. Había una ley, ¿no?, de ayuda al sector, creo, hortícola, también el cordón verde, que una de las críticas que hacían era que era solo para Argentina. El que escribía la nota decía el 80% de los productores hortícolas. Sí, eso fue Cambio Rural. Cuando se modificó el Cambio Rural, que es un programa de agroindustria, había salido que decía que justamente tenía que ser... Después lo modificaron eso. Es como esta gente que no conocía nada. No, sí conocía. Sí, bueno, quería cruzarlos, pero... No, porque era un poco más complejo. En realidad porque tenías que ser... no podía ser. Tenías que ser nativo y no podías ser hijo de extranjero. Aunque seas vos nativo, si vos eras hijo de... Porque ¿cuál es el problema? Que ahora los bolivianos no son bolivianos venidos de Bolivia la mayoría, son hijos. O sea que todos tienen DNI 28 millones, 29, no tienen 92 que es. Son argentinos, pero no nacionalizados, son nativos argentinos. Entonces, lo que buscaron, uno si piensa feo, ¿no?, como suele pensar, es que buscaron eso, sabían bien. El tema es que después sí tuvieron que recular con eso, porque... efectivamente tenía algún sesgo discriminatorio, no solamente con los bolivianos, todos los hijos de portugueses, japoneses, los japoneses son todos los de floricultura, o eran históricamente, quedaban fuera los bolivianos, hubo un conflicto, habían salido una comunidad de hijos de dinamarqueses en el sur de la provincia de Buenos Aires a reclamar, era no esperado, digamos, para ellos, porque no daban el perfil de boliviano claramente, ¿no? Pero bueno, son manifestaciones, eso es más de lo neoempresarial, digamos. Esto sería una cosa en extremo. Y no desaparece la producción de alimentos igualmente. En particular el autoconsumo, la agricultura urbana y su subsistencia nunca desaparecería. Es una estrategia de reproducción social y de sobrevivencia. Sin embargo, esto se sostiene con alta conflictividad social. Se magnifican estas cuestiones de las segregaciones, ¿sí? Zonas con alta riqueza o islas de riqueza en un mar de pobreza.
y donde la producción agropecuaria fue desplazada salvo en unidades de alta tecnificación hiperconcentradas. ¿Sí? Entonces esto garantiza una no sostenibilidad, pero aparte un proceso de crisis constante. Y el tema es que algunos problemas con alta tecnología los puedes resolver, BPA. Pero aparecen otros menos ligados al sistema agroalimentario, pero que son muy graves. Exceso de población en zonas inundables y muy pobre, grandes cantidades de contaminación. Y los problemas es que la tecnología resuelve algunos problemas, pero otros aparecen. Y la región continúa con ese mosaico de alto contraste y llegamos a un proceso de inviabilidad o de colapso sistémico. ¿Sí? Una suerte de, se manifiesta en altísimos niveles de violencia, de inseguridad, ¿sí? Servicios públicos que no andan, pero que aparte hay altos niveles de desocupación, porque si no tenés las actividades productivas o generadoras de ingreso, ¿de qué vive esa gente? Pero tampoco es que la tenés en otra zona, entonces la gente pueda migrar. No migra y no tiene trabajo. Y aparecen entonces los conflictos por el uso de los recursos, situaciones de inseguridad alimentaria, problemas sociales. Estos son los escenarios más drásticos, no es lo que va a ocurrir. Esto es ponerse en el peor de los escenarios. Aparecen intentos vanos de solución a través de políticas de separación provincial, no funcionan, y aparece el crecimiento demográfico fuera de control en las zonas periféricas. Esta tasa de crecimiento demográfico, en vez de ser del 15%, en las zonas de mejores ingresos es menor y en las zonas de muy bajos ingresos excede dramáticamente el 15% y se dan estos crecimientos fuera de control. Entonces eso es un poco los escenarios y la construcción de escenarios donde nos manejamos. Bueno, me habían dicho dejemos espacio para trabajo en grupos y preguntas. Pero es que ojo, no es que ahí es la cuestión, no estamos diciendo que esto es lo que va a ocurrir. Este es uno de los escenarios disruptivos negativos. Pasa que hay que ver los contextos, obviamente, no es onzo, pero también está en el cual hay una política virtuosa que genera un proceso positivo y que también se rompe la inercia del AMBA, pero por una cuestión positiva. Y después si no tenemos, estos son los más improbables. Esto es como una curva de Gauss. Lo más probable es que transitemos entre esto y esto. Esto es una cosa un poco más extrema, pero eventualmente es la tensión esta. Lo más probable es que orillemos por acá. ¿Sí? Un poquito de este, un poquito de este. Estos dos de acá son escenarios poco probables. Igual a su vez pendular entre esos dos también te tiende más a de la derecha que a la izquierda, ¿no? No sé, Justamente de la derecha se llama pendular. Insostenible, pero depende ahí quién tira más. Si las cuestiones que generan conflictividad o las que generan procesos de virtuoso de institucionalización. Entonces, no es la mayor probabilidad de cosas que te ocurran es acá. ¿Sí? Uno tiende a centrarse ahí y ahí es donde están las tensiones. La mayor probabilidad de ocurrencia es acá, pero pueden pasar estas y estas. Y ahí también aparece la cuestión de dónde puedes intervenir vos, como Estado. ¿Cuál sería un escenario utópico ideal? Un ideal sería que Capital Federal no sea más la capital, entonces se corta ese polo atractivo, donde hay un desarrollo federal, donde tenés no un gran Buenos Aires, sino que tenés muchas regiones del país que se empiezan a desarrollar, ¿sí? Cada una tiene su periurbano y que tiene cercanía. De hecho, la verdura del Gran Buenos Aires abastece media provincia de Buenos Aires. Sí, no, yo me quedé pensando porque al mismo tiempo yo le veo o le agregaría el controlado o un montón de otras características a eso por el hecho de que, como dijiste, por ejemplo, lo paso a Vietnam, más polución a Vietnam, o sea, se arma un montón de desbordan las cloacas, o sea, Sí. empezamos a llevar la porquería que hay, o sea, de verdad, en los grandes centros urbanos, a decir, no, ahora no va a ser un basurero solo, va a ser toda la Argentina. Entonces, es como que por un lado lo veo repositivo y al mismo tiempo... No, porque ahí lo que pasa es que vos estás... complejo,
No, porque estás replicando el patrón tecnológico que aplicás en una megápolis a todo el resto y no necesariamente va a ocurrir así. De hecho, uno de los problemas que tenemos es la gestión de residuos. Pero uno de los problemas que tenemos de la gestión de residuos es la magnitud, justamente. Una cosa es procesar los residuos de 40.000 habitantes y otro el de 12 millones. Cambia la escala, es una otra magnitud. Entonces, probablemente sea mucho más fácil gerenciar, gestionar basura de 40.000 personas que de 12 millones. Además, un escenario utópico también influiría la planificación de todo. Claro, Exacto. O sea, antes Súper remarcaría todo eso, que sea Claro, la antes palabra de que la no me gusta, mierda. pero ecológicamente sostenible o... No, pero podemos discutir por qué no me gusta la palabra. Los que ya me cursaron ya me conocen. No, está muy... Pero no, es que no sirve para nada. Es como la responsabilidad ¿Eh? social de la las- malusa también. No sirve para nada, no tiene ni mal ni buen uso. No sirve, es un concepto baúl que no sirve para absolutamente nada la sustentabilidad. ¿Alguien puede decir que está en contra de ser sustentable? No, están todos de acuerdo. Ahora, el término baúl, todos estamos de acuerdo, pero no se autodefine tampoco. ¿Qué es sustentable? ¿A partir de qué escala, qué dimensión, sobre qué sujeto, qué es lo que genera esa condición de sustentabilidad y qué implica? ¿Qué significa sustentabilidad? ¿Alguien puede estar en contra? Como es algo, estamos todos de acuerdo. Sí, es algo bueno, listo. Todos estamos de acuerdo. Ahora, puede hablar de sustentabilidad desde la empresa que fabrica venenos hasta la asociación de campesinos de Calamuchita. Todos estamos de acuerdo, somos todos buenos. Pintamos de verde y chau. Es que lo que más lo promociona son las cámaras empresariales. No, todos lo promocionan, todos. Todos. Es políticamente correcto decir eso, pero no sirve para nada. ¿Qué pasa con esas palabras que tal vez en un inicio podrían haber generado algo, pero No no sé. sé, la responsabilidad social empresaria, la verdad que para mí es, o sea, hoy en día, no sé, es mala, para mí es una mala palabra, es horrible porque está usado más para las empresas para hacer cualquier cosa y venderse como bonitas que realmente lo que originalmente... Perdón, ahí ya me sale la beta, ahí apaguen la cámara que no queden testigos. Alguien ya lo definió eso hace 70 años. Dijo, ¿cuál era la función del capital? La función social del capital, muchacho. Perón ya lo dijo eso. Entonces, ¿cuál es el capital? El capital tiene una función social, esa es la responsabilidad social empresarial. El empresario no tiene que tener solamente tasa de ganancia, sino que tiene que pensar en la sociedad, porque el capital que tenés no es para vos, sino para toda la sociedad. Si no genera felicidad y justicia social, eso no funciona, el Estado lo tiene que regular. Pero eso es opinable, ¿no? Ahí yo ya me estoy tomando partido de la discusión, no como docente, sino como jugador, digamos. Entonces, sí, está bien, y ahí tenés, sí, dentro del RCE tenés gradientes. Yo he conocido, con mi laburo profesional, empresas que son, me saco el sombrero, viste, cosas que han hecho grosas y no le ponen mucha laraca, pero ves laburos serios. Y otros que son unos delincuentes, que nos contactan porque piensan que somos autores de cohecho del choreo que hacen, entonces buscan alies. Ahí tenés de todo. En ese abanico tenés todo, entonces no es que solamente la palabra, sino que es la práctica. En el caso de la sustentabilidad es lo mismo, pero el tema entonces cuando vamos a hablar, si ahora sí, desde docente o desde académico, vos decís, conceptualmente no sirve para nada ese concepto. Podríamos discutir un rato largo eso y justificarlo, pero el tema es, fíjate que es un concepto que significa conservar los recursos para satisfacer mis necesidades sin molestar a las necesidades futuras. Tengo que definir cuáles son mis necesidades, cuáles son las futuras, de qué generaciones hablamos, bajo qué organización social, todo. ¿Qué escala analítica utilizamos? ¿Qué es sustentable? Nada, entonces no define nada. ¿Qué es sustentable? Una sociedad, un patrón sociotecnológico, el capitalismo, las prácticas. Es un concepto emergente. Yo, porque me ha tocado ser jurado de una tesis, por ejemplo, que era en su momento algo así como prácticas de siembra directa para un lote sustentable. No sé, entonces era todo a nivel lote. No, ¿y dónde surgía la? O sea, sí, porque ¿qué era sustentable? La región es sustentable, el AMBA va a ser sustentable en la capital federal. ¿En cuántos años? ¿Cuándo digo que algo es sustentable? ¿Cuándo dura cuántos años? 50, 60, 70 años. Si yo tengo una política macro que me abre todas las... Tengo una industria textil, pongo paneles solares, uso colorantes naturales,
¿sí? Y no tengo trabajo esclavo. Eventualmente y exporto, soy sustentable. Y hago control de fluentes, todo. Me abren la importación, me trituran en 6 meses. ¿Eso es sustentable? ¿Quién define la sustentabilidad? ¿Era una característica emergente de esa unidad o la sustentabilidad estaba dada por el contexto? Entonces no era una variable propia de ese sistema, sino de algo más amplio. ¿Cómo lo defino? ¿En cuánto defino que era sustentable? ¿Fue sustentable 12 años? Y en 6 meses no lo es más. Que era un sistema muy resistente, muy resiliente. ¿Qué era? Entonces, ¿viste? Empezás a ver y es un tembladeral eso ahí abajo, no hay piso donde pararse. Entonces, conceptualmente, estamos todos de acuerdo. Por eso muchos lo llaman términos baúl a esos conceptos. Entra lo que defina el interlocutor, pero no tiene que acotar más. Y el otro da por sentado que está bueno, pero desde su perspectiva, no de la que dijo el otro. Entonces, todos estamos de acuerdo, cada uno toma su perspectiva, todos sonreímos, chao. Entonces, por eso a mí me parece que no es un... Hay otras cosas que son... La justicia me parece que también hay que definirlo, pero es un concepto más potente. Uno buscaría sistemas más justos, más equitativos eventualmente. Igual volvés a lo mismo, justo también. Bueno, podemos definirlo, claro, pero ya habla un poco más, porque justicia da una idea de distribución. Sí, pero ¿para quién? Bueno, hay que definirlo para todos eventualmente, para toda la sociedad. Bueno, hay que empezar a construirlo eso. Los humanos y los animales. Exactamente, bueno, ahí está, y bueno, hay que ver si es justicia amplia, etcétera, pero me parece que por ahí yo apuntaría más para ese lado, claro, me parece que sí. Porque ahí hay cosas que ya es más difícil maquillar también. Cambios sustentables, gas. Pero bueno, esos son interpretaciones. Sí. Una consulta, porque pensaba, digo, ¿no? Que el péndulo que va de la unión pública a la unión liberal tiene como un paralelismo, digamos, toda la economía, no solo, digamos, referida a la horticultura, además, no. Tiene que ver muchísimo con la característica del gobierno que esté... Claro, bueno, claro. Es eso que de las variables críticas está la cuestión esta de lo público institucional y la interactual entre esto, lo global y lo local. El nexo de eso son las políticas macro, son los proyectos de país. Entonces, si el proyecto de país va para un lado o va para el otro, eso te repercute en el territorio. Esto que con lo que empecé, los proyectos de país son en parte los patrones de la lógica que tenés de acumulación de capital. ¿Quién va a acumular y quién se queda con ese capital? Parte. Eso es lo que está ahí atrás desde una mirada teórica. Entonces, eso se va a trasladar a los territorios. Traducido, la plasticidad inercial. Y también no es inmediato. Pasa un momento y hay formas de que eso se atempere y se transforma en el territorio. Pero pasa. Entonces, lo que pasa ahí impacta en los territorios y le da patrones de desarrollo diferentes, de ocupación del terreno y de actividades diferentes. Si yo hago un patrón de acumulación con una tasa de interés del 40%, no hay actividad industrial ni productiva agropecuaria que te resista. Entonces, el patrón de ocupación basado en el uso productivo del territorio se va a ver severamente afectado, mientras que aquellos que estén asociados con valorizaciones financieras van a tender a expandirse en el peso relativo. Entonces ahí aparece también la problemática nosotros como agentes de intervención en formulación de políticas públicas, poniéndome en el caso del INTA, es cómo generás tecnologías, o mejor dicho, en qué intersticios se mete la institución para la formulación de políticas, qué tipo de tecnología generás en ese contexto, para qué sujetos, bajo qué horizonte. Nosotros hemos recibido muchas críticas de por qué laburamos fuertemente agroecología si el 3% de los productores hacen agroecología. Tendríamos que hacer uso razonable de bromuro de metilo porque es lo que usan todos. Eso hemos tenido así observaciones específicas de ese estilo. Entonces vos lo que planteas es, sí, pero el bromuro de metilo se sigue usando, pero es el pasado. Nosotros tenemos que generar la tecnología para el futuro y para nosotros el futuro deseable es ese. No desde una perspectiva principista o dogmática, no lo somos nosotros. O sea, convivimos con el agroquímico, pero cómo haces procesos y entendés cómo el uso del agroquímico es la manifestación de procesos socioeconómicos previos. Entonces, si vos no desarmás esos procesos y generás condiciones de desarme, que es generación de tecnología, pensar tecnología y aplicarla a la extensión. Si vos no intervenís en el territorio para desarmar esos procesos, o a contribuir, queda muy canchero decir que lo desarmamos nosotros, contribuir a desarmarlo,
entonces ahí vos podés generar las condiciones para la transición agroecológica en este caso, o escenarios, o sea, el escenario no viene dado per se, sino que lo construís vos también. Es una profecía, si querés, autocumplida, hasta un punto. En un momento habías hablado de las variables que no podías controlar, son Sí. predecibles. ¿Cómo se consideran dentro de estos escenarios los elementos exteriores fundamentales? Digamos, en un momento de decir que la población se cuadruplicó Sí. por una corriente migratoria. Difícil predecir que va a tener una corriente migratoria, pero ¿cómo se hace para contemplarlo cuando estás elaborando esos escenarios? No, y lo que hacían era cuestiones que afectaban a todos los escenarios, directamente no la podías tener en cuenta porque iban a pegar a todos de la misma manera. Era un poco eso, digamos, si había algún impacto diferencial lo tenías que tener en cuenta. No era tanto que vos la podías controlar, sino que si pegaba a todos de lleno, igual, claro. Ponele, un escenario posible que se baraja es que de aquí a 40, 50 años la mitad del Gran Buenos Aires desaparezca bajo el agua. No sé si han visto que si aumenta la tasa de calentamiento global, gran parte de todo lo que es las orillas del Gran Buenos Aires van a quedar bajo el agua. ¿Y eso cómo haces para...? O sea, en Holanda no somos. Claro. Y ahí no puedes ni controlarlo y pega todo de lleno y eventualmente tampoco te cambia los patrones de acumulación, te corres más para atrás, pero seguí dándole como antes. Bueno. Uno a mí me parece que es un ejercicio valiosísimo porque no estamos muy acostumbrados a pensar a mediano y largo plazo, ¿no? Como que todos vivimos pensando en el futuro inmediato, lo que nos va a pasar, y acá en mediano y largo plazo a la gran mayoría de los que estamos acá les toca como habitantes del AMBA, como habitantes de este país, como habitantes del AMBA, ellos, sus hijos, sus nietos, ¿no? Así que estamos hablando de escenarios o de posibilidades que nos tocan muy de cerca y a ver, puede ser que como lo expusiste vos, uno puede decir el futuro es lo que nos dan y otra cosa el futuro o el escenario es lo que nosotros construimos. Sí. ¿No? Y me parece que esto de que somos actores de la construcción de escenarios, de algunos de los escenarios, por lo menos del escenario que quisiéramos más justo, más sustentable, evidentemente nos cuestiona, nos interroga, nos desafía en muchos aspectos. Y uno dice, bueno, y en una Argentina con bajísimo nivel de empleo, ¿qué es un AMBA sustentable? Nos vamos a estar matando. Directamente, el nivel de violencia, de marginación, de exclusión, no va a haber barrios privados que alcancen a contener todo eso. Entonces me parece que esto nos obliga a repensar el AMBA, pero el AMBA no como algo, no sé, aislado de una problemática nacional que es realmente complejo en un mundo sumamente complejo también, ¿no? Y que, bueno, que esto, hay condiciones de contexto que evidentemente son muy duras, muy fuertes, muy críticas, pero que hay responsabilidades y posibilidades que pasan por nosotros también como sociedad, como personas, como familia, como comunidad, como sociedad, ¿no? Y que si no lo sintiéramos así, realmente esta perspectiva es bastante desesperante, digamos, ¿no? Sí, aparte yo creo que tomando lo que vos decís, que hay también, o sea, nosotros, el escenario no está dado, sino que es lo que es el proceso, no hay nada, no hay futuro escrito, es lo que nosotros construimos en el aquí y ahora y que tiene alguna proyección en el futuro. Y hay hay cuestiones que están en nuestro radio de acción personal,
laboral como pequeño grupo, como institución y también como colectivos sociales, colectivos políticos, y que tienen diferentes esferas de impacto. En algunas cosas podemos, o sea, obviamente el INTA o el ProHuerta pueden intervenir hasta una escala, una dimensión, y después hay cosas que ya no, porque lo van a superar, pero eventualmente donde puede intervenir lo hace o debería hacerlo. Y así cada uno de nosotros en nuestros ámbitos y en los espacios de interconexión. Es decir, queremos modificar la política macro del AMBA, bueno, hay cuestiones a nivel provincial que no lo podemos hacer nosotros solos, pero que eventualmente si participamos de manera colectiva se pueden modificar. Y a nivel nacional es lo mismo. Entonces, yo creo que ahí es donde aparece el juego de que no hay que dejarle, no se delega la responsabilidad del otro. En nuestra acción hay cosas que dependen de nosotros, pero otras que somos átomos en un proceso de construcción más colectivo. Entonces ahí hacia dónde tenemos que confluir, me parece. Con diferentes grados de acción o de responsabilidad. Esto de modificar, por ejemplo, el caso nuestro, para acotarlo al INTA, no vamos a modificar el patrón de ocupación o de la horticultura. Pero sí podemos generar las condiciones para que los municipios, o sea, podemos influir sobre algunos de los actores que sí pueden tener una cosa importante para cortar ahí. Es decir, si en los procesos de ordenamiento territorial estamos nosotros con cierta lógica y cierto escenario positivo, donde queremos ir, sí podemos intervenir para que eso ocurra o para que los que generarían escenarios negativos la tengan más complicada, al menos. Caso concreto. Había en Avellaneda los últimos relictos de selva en galería, ¿sí? Ahí cerca del doque, pasando el doque. Era un terreno donde la constructora de Nordelta se le caía de hace años, querían hacer Nordelta 2 ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que se logró hacer? Haciendo gestiones con el municipio, se lo consideró reserva municipal. ¿Sí? Entonces ya ahí, en principio, la cuestión de country está complicada. ¿Sí? Y donde hay productores rurales, los últimos relictos de ruralidad de Avellaneda están ahí, hay productores ganaderos, apícolas, y tienen reconocimiento municipal. Entonces ahí tenés un ejemplo de cómo se pudo, a una escala local, pero se logró preservar esas cuestiones y por un tiempo tenemos ahí un respiro de las grandes urbanizaciones. Como ejemplo, digamos, pero así hay más, y ahí también debería uno agregar cuál es a nivel jerárquico, ¿sí? Cómo influir a nivel provincial, a nivel nacional, etc. Igual también el tema político, o sea, bien macro, influye muchísimo, porque sí. Nosotros tuvimos en Jujuy hace poco una pasantía y en la zona del Carmen había toda una zona que era declarada, como vos decís así, protegida, y vino Morales y firmó un papel y ya no más. Sí, sí. Y fue un cambio de un gobierno, pasaron un mes y listo, ya había firmado el papel Morales, se acabó. Ya está. O sea, Sí. es un laburo permanente de combatir eso, ¿no? Sí, son las tensiones del desarrollo esas. Claro, venía en desarrollo, ecodesarrollo se llama lo que firmó Morales. Sí. De hecho hay una frase de Jaureche que... No, Jaureche no, ya sigo jaurecheando, no, de Marechal, que cuando se encuentra con el diablo, en realidad le dice, se aparece con un monstruo acá en los fondos, en Saavedra, y le dice, soy el desarrollo, soy el progreso. Y dice, pero sos el diablo. Sí, progreso es el nombre que uso cuando viajo de incógnita. Cuando entra al submundo, no sé si leyeron en la Dan Buenos Aires, léanlo, cuando se mete cual Dante, que baja al infierno en los fondos de Saavedra, ahí se le aparece un bicho de latón y no sé qué, que es el diablo, le dice que es el progreso. Pero sí, no, es eso, son las tensiones, pero ahí, bueno, hay también esos mitos, otro mito que se construye es el del consenso. Tenemos que gobernar y gestionar con consenso. Don consenso, no existe el consenso, lo que existe es el conflicto. Eventualmente, desde la formulación de políticas públicas, uno lo que hace es administrar el conflicto, que no es lo mismo, no es generar consenso, es hacer que la sangre no llegue al río y construir eventualmente un sentido de unidad común entre todos, que eso es lo que no se logró nunca consensuar, construir. Pero las tensiones están en los conflictos. Y lo que la diferencia es que el consenso busca, nos callamos la boca. El conflicto lo explicitamos y cómo se generan los mecanismos para hacer gestiones del conflicto más o menos civilizadas, sin que nadie pise a otro y sin que nadie le rompa la cabeza al otro. Eso sería un poco lo que uno buscaría desde el Estado, eventualmente, con el conflicto.
Don Consenso no va a venir. O sea, todo de acuerdo así, no, porque tenemos actores heterogéneos con intereses totalmente encontrados muchas veces. Entonces, es cómo generás mecanismos, no es un poquito a cada uno, es cómo generás mecanismos de negociación que sean justos, volviendo a la palabra de justicia.